Buenas tardes a todos, mi nombre es Ivana Marchettini, soy gerente comercial de Educabot, me pueden decir Ivi. Vamos a esperar unos minutos hasta que se conecten todos. Mientras los vamos leyendo, nos pueden escribir de qué institución nos escriben, de qué localidad. Pueden hablar por el chat, nos pueden hacer preguntas. La idea es organizar un espacio de charla, romper algunos mitos. Así que todos en algún momento entramos en el mundo de la tecnología, siempre hay una primera vez, ninguna pregunta es mala, anímense a preguntar, que hoy tenemos 2 especialistas de lujo en el área. Mientras esperamos que se vayan conectando todos, aprovecho para invitarlos a que nos sigan por redes, ahí vamos a estar comunicando todos nuestros encuentros. Bueno, ahí leemos a Damián, desde Córdoba. Vemos a Gloria, Colegio Manuel Belgrano. Bueno, qué lindo que se hayan hecho un tiempito, que hayan acomodado sus agendas. Ahí vemos desde Venado Tuerto, Flor. Bueno, les decía que nos pueden seguir por redes, por Instagram, por Facebook, por LinkedIn. Nicolás desde el Instituto de Rosario Villa María, desde San Rafael. Vemos que se van sumando. Bueno, si les parece, uy, qué lindo, desde Viedma, la Escuela Gaia. Hola, Silvina. Gracias por sumarse. Bueno, si les parece, comenzamos, ya son las 17:05, así que vamos a dar comienzo a nuestro tercer encuentro. El objetivo de este espacio, como les comenté, es romper mitos, romper esos mitos como que la tecnología es solamente para expertos, o que el alumno sabe más que el docente, o que los maestros jóvenes son los únicos capaces de enseñar tecnología en el aula. Y la verdad es que son preconceptos que tomaron mucha fuerza y es un error. Así que quédate para escucharnos, para escuchar a 2 grandes expertos en el área. Voy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Marian, si estás por ahí. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Ivy. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Gracias. Bien, todo bien. Bueno, Marian
muy coloquialmente, pero te voy a dar un marco más formal, Mariano Battistelli, él es director de proyectos en Ediciones Lobos. Y voy a dar también lugar ya a mi segundo invitado, que no sé si Diego estás por ahí. Diego, ¿Cómo buenas, están? Buenas tardes. bienvenido. Gracias, gracias Diego. Bueno, Diego García Francés, él es consultor educativo y también está como director de innovación pedagógica en el Colegio San Patricio de Avellaneda, así que también le mandamos un gran saludo a toda la comunidad del San Patricio. Bueno, chicos, muchas gracias por aceptar esta invitación, por hacerse este espacio. Sabemos que estamos a vísperas, a minutos de empezar un súper fin de semana largo. Sabemos que Diego todavía tiene la agenda ya cerrada. Aprovechamos, Diego, para invitar a nuestros espectadores al congreso que vas a tener también en Uruguay. Y la idea de poder armar este espacio es, como comenté en un inicio, es romper esos mitos, esas barreras que vemos que hay en las escuelas, en el aula, con respecto al uso de la tecnología. Si bien yo armé una estructura de preguntas, quiero que sea lo más llano posible, hablar con un lenguaje bien coloquial, claro, de poder llegar a los docentes, a los directivos, y que se animen a innovar, a implementar robótica, compartir buenas prácticas. Por eso, Diego, para romper y dar comienzo a esta charla es preguntarte desde tu experiencia como consultor y como director de innovación pedagógica en la Escuela San Patricio, que nos cuentes cuáles son los desafíos que vos estás viendo hoy en las escuelas para incorporar esas tecnologías. Bueno, primero bienvenidos y bienvenidas a cada uno de los docentes y directivos que están acá escuchándonos, compartiendo. Yo también soy profe, entonces conozco las aulas, eso es importante, y porque uno está en el latido del día a día, ¿no? Con los pibes y las pibas en el aula. Y algo maravilloso para mí, primero es cuando nos encontramos todos los docentes de distintos lugares del país y de otras partes de Argentina. Y tenemos un montón de cosas en común, ¿no? Esta pasión por intentar que nuestros estudiantes aprendan cada vez mejor, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta que vos me hacés, yendo un poco al punto, mira, en general, las escuelas a nivel Latinoamérica, siempre los líderes de las escuelas son los directivos, ¿no? El equipo. Así funciona el esquema, un esquema más escolarizado, en general, ¿no es cierto? A veces, algunos casos son más horizontales, otros más verticalistas, depende, ¿no? Todos tenemos experiencias de buenos directivos que nos han acompañado, que están cerca, y otros que a veces pareciera que fuesen casi enemigos nuestros, ¿no? Está como esa tensión, ¿no? Hablando llanamente. Entonces, en general, a veces las tensiones que se dan en tecnología es por las formaciones en las cuales venimos, que es mucho más academicista o enciclopedista. En general la tecnología es visto como una amenaza. Entonces, mira, no me Sí. preparé para esto, ¿viste? Esto se encarga el grupo de informática o de TIC, ¿no? Es como que está muy seccionado. Y si alguno se mete ahí, que no se metan en mi área porque hay conflictos, ¿eh? Comienzan los problemas. Entonces el Sí. directivo trata de balancear eso, ¿viste? Dice, bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, a ver bien esto, bueno, encárguense ustedes. Eso por un lado. Y segundo, en la diaria, porque efectivamente también en los diferentes sistemas educativos los directores tienen que encargarse mucho más de lo estrictamente pedagógico. Y yo me junto muchísimo y hablo muchísimo, cuando yo he entrevistado directivos de toda Latinoamérica, pero también en Europa, también pasan estos conflictos, porque a veces miramos escuelas de otros lados, ¿viste? Ay, nos gustaría, no solo porque pagan más, sino porque uno a veces tiene como esas añoranzas, pero tienen las mismas dificultades. Son muy pocas las escuelas que no Sí. tienen dificultades. Entonces el directivo, les decía, está como una especie de, hay una sacralización de la urgencia. Siempre estamos corriendo con cosas, siempre con cosas, llegamos y a esta altura del año, en Más noviembre, todavía, sí. Ya no todos hay los tiempo profes. para planear ni cranear nada, ni animarse a algo nuevo. Esa es una primera dificultad que yo veo y que a veces hace que eh, no suceda esta hermosa pareja de lo pedagógico y lo tecnológico. ¿Ok? Esa es la primera brecha que yo veo. Bien, bueno, ahí
tomando esto que estás comentando, ¿no? ¿En qué medida también esas barreras son reales o son más bien culturales? Bueno, hay algunas que son reales, hay muchísimas escuelas que no tienen conectividad, por ejemplo. En nuestro país pasa, o sea, a veces, y en toda Latinoamérica, el tema de la conectividad es un tema muy complicado, muy complejo. Eso es muy, muy fuerte. Y por otro lado, el tema afectivo, digamos, ¿no es cierto? Toda la dimensión afectiva, eh, especialmente en la pandemia, que fue muy fuerte para nosotros como docentes, donde nuestras casas se convirtieron en aulas. Entonces, nuestros estudiantes se metían en nuestras casas, ¿no? Era que fue una experiencia muy linda, pero también muy agotadora, porque a veces uno estaba, bueno, que hay que comprar, que hay que salir, bueno, eso fue diferenciándose en cada país, ¿no? Y en el caso nuestro en cada provincia. Bueno, nosotros que compartimos ahora este último fin de semana un congreso Sí, la verdad. En Santa Fe, muchos de los docentes que decían, eh, bueno, mirá, fue complicado, nos cerraron las aulas y el primer caso lo tuvimos recién, o sea, en marzo cerraron las clases y lo tuvimos recién en octubre de ese año el primer infectado, o sea, fue muy, muy complicado. Y en España también hubo muchísimas complicaciones. Lo cierto es que fue un gran cachetazo a la educación, digamos, ¿no? Y se pone en juego, ¿no? A ver, ¿qué valor tiene el docente, ¿no? Desde lo económico, Sí. desde su capacidad de profesionalización. Eh, fue muy duro para todos nosotros. Esa es real, eso es indudable, nadie puede negar eso. Y la otra es la vuelta, cuando empezamos a encontrarnos, los chicos, nuestros estudiantes querían encontrarse, querían abrazarse, estar juntos. Ya no importaba si es contenido o no es contenido, qué querían aprender, sino estar juntos, es una necesidad muy fuerte. Entonces, la tecnología en ese punto de vista nos ayudó muchísimo para estar cerca, ¿sí? Pero a veces, por esto que les decía antes, que no hay una preparación desde la formación docente, sino que queda más en lo personal o en algunas escuelas que invierten en esto, hace que a veces no saben cómo hacer, ¿no? Por eso digo que es una amenaza. No se convierte como un vehículo de verdadera comunicación. Entonces yo creo que no deben oponerse, deben estar, realmente debemos buscar ayuda y buscar, me parece en este sentido, cómo funciona esa escuela. Bueno, a ver qué es lo que están haciendo habitualmente, cómo funcionan mejor. Bueno, y preguntarse, si yo quiero innovar, esto que estamos haciendo, ¿lo podríamos hacer de otra manera? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos como docentes. Y los directivos acompañar ese proceso, digamos, ¿no? No bloquearlos, no tomar también como si el docente empezó a hacer cosas interesantes y a laburar, empezar a bloquearlos o celos. Y esas cosas se dan también en las instituciones, Sí. lamentablemente, ¿no? Sí, 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 es verdad lo que decís. Y tomando un poco el contexto de pandemia, la realidad es que aceleró muchísimo la incorporación de tecnología. Yo creo que en un momento todos los docentes eran influencers, todos manejaban o redes sociales o alguna herramienta o para poder llegar y atrapar la atención de los alumnos. De la manera convencional ya no podías enseñar y todos apelamos a la creatividad, a ver cómo salíamos y cómo atravesábamos la pantalla y cómo hacíamos que el estudiante se enganche y realmente aprenda. Claro, porque Fue, te bajaban la persiana, como dice, ¿no? Era más importante ver si te prendían la cámara o si alguno se infiltraba en el Zoom y con un sí, nombre raro para que vos dijeras algún sí, nombre. O sea, y sí, está la picardía, porque cuando uno está en la escuela, ¿qué hacía? Y bueno, están las bromas, son sí, adolescentes, o sea, y acá sí, me parece, los docentes que no tenían un buen vínculo con los estudiantes, que no lo tenían previamente, menos lo iban a tener en, digamos, en conectividad, sí, porque sí. ahí es como la gran fiesta de disfraces, ¿no? No sabés quién está del otro lado. Entonces, ahí es cuando los pibes aprovechan, ¿no? Hay cierta impunidad. Pero también hay cierta Sí. impunidad de algunos. Acá se vieron los docentes que realmente a veces no eran conocidos, no se los tenían en cuenta, y armaron cosas que eran increíbles, unos proyectos donde los estudiantes se enganchaban y trabajaban y aprendían con mucha profundidad, le pusieron muchas más horas que les correspondía, insisto, ¿no? Entraron a nuestras casas. Nuestra casa, algunos hacían desde la cocina, otros desde el patio. He visto cosas maravillosas, Sí, maravillosas. sí, Uno siente mucho orgullo por mis colegas docentes, porque la pasión por querer que sus estudiantes aprendan
abrió una veta de creatividad personal y especialmente a nivel equipo, ¿no? Y esto, para terminar, es clave, me parece, poder creer profundamente en crear comunidades profesionales de aprendizaje, más allá de la propia escuela, o sea, de otras provincias, de otros países. Esto es muy importante. Te ayuda a crecer, te ayuda a revisar tus prácticas de manera consciente y te ayuda a decirte, bueno, mira, ningún profesor me dice, mira, esto no lo sé, porque justamente por formación personal no estamos acostumbrados a decir, me equivoqué, esto no lo sé. Nadie quiere quedar Sí. expuesto. Entonces, cuando uno trabaja con colegas, se siente en confianza y decir, che, laburamos juntos. Y el trabajo también se reparte y hace que sea más liviano. ¿Bien? Que eso es importante, por disfrutar lo que hacemos. Es cierto. Y bueno, tomando un poco lo que venías comentando, esas dificultades, Marian, me encantaría que puedas contar desde tu experiencia, contando estos desafíos que tenía la escuela, cómo surgió el proyecto de Smart Team, que también salió a dar respuesta a una necesidad puntual de la escuela, que era incorporar tecnología y no tener tal vez esa figura que en su momento hablaba Diego de facilitador tecnológico o el responsable del área o el directivo que estaba capacitado en ese tema. Me encantaría que cuentes cómo fue la adaptación a las necesidades de la escuela. Bueno, buenísimo, gracias Ivy, gracias Diego. Aprovecho a saludar a todos los conectados y agradezco al equipo de Educabot por la invitación. Eh, bueno, seguro que a buena parte de esa pregunta también vos podrías responder como parte del equipo de Educabot porque hemos trabajado juntos entre Educabot y Logos en este proyecto que, bueno, ha sido nuestro proyecto de pandemia, ¿no? Pero nada, eso da para otra historia quizá. Yendo un poco a la pregunta que me haces, cómo surge la idea, o más que cómo surge la idea, cuál es la respuesta que quiere dar el proyecto Smart Team. Mira, te diría que la preocupación que quizá, como bien lo trae Diego, ¿no? La preocupación que la pandemia nos puso como en foco o que nos ayudó a avanzar, a dar grandes pasos, era algo que ya venía desde atrás, ¿no? Desde hace tiempo. Es decir, cómo integrar la enseñanza de la tecnología como algo que tiene que estar como en el ABC. Hay muchos autores que hablan de la necesidad de una nueva alfabetización. O sea, así como los niños en el colegio tienen que aprender lo esencial y lo básico de algunas materias, o sea, la alfabetización textual, de aprender a leer y escribir, a expresar las propias ideas, nociones de aritmética, conocimiento del mundo, biología, etcétera, porque eso les permite leer, podríamos decir, hacer una lectura del mundo que los rodea. Una de las grandes inquietudes que Martín quería tratar de dar un aporte, porque tampoco es que haya en estos proyectos respuestas que sean integrales o que puedan abarcarlo todo, ¿no? Pero hacer un aporte era esa necesidad de una nueva alfabetización. O sea, nuestros niños hoy viven en un mundo donde la tecnología no es un elemento más, donde los que tienen que manejar tecnología ya no son solamente los ingenieros informáticos o la gente que está como metida en ese mundo, sino que en cualquier área hay que manejar tecnología. Y no me enfoco solamente en el futuro del trabajo, que efectivamente es uno de los ejes fuertes cuando se habla de robótica, cuando se habla de tecnología en las aulas, sino que, o sea, lo pensábamos incluso en la génesis del proyecto, yendo más allá, todavía más allá de decir, los niños tienen que vivir en un mundo tecnológico, crecer en ese mundo, desarrollarse y expresar ahí sus propias ideas, traer sus propuestas de innovación, plantear soluciones a los problemas que tienen a su alrededor, donde en un contexto donde la tecnología es un protagonista, ¿no? No es un actor más suelto que aparece en algunos lugares, sino que es un protagonista que está cada vez más presente y en todos lados. Entonces, la idea detrás del proyecto era decir, bueno, ¿cómo hacemos un aporte a esa alfabetización que los niños necesitan hoy? Y que la necesitan no solamente en una escuela técnica, donde se van a especializar en esa área, que la necesitan no solamente en los últimos años del colegio, cuando están viendo si van a elegir la carrera de ingeniería, sino que la necesitan desde el primer momento, ¿no? Desde el mismo momento en el que empiezan a leer y a escribir, tienen que aprender a leer y escribir en el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, te diría que esa era como
como, bueno, como una de las principales inquietudes que traccionó de alguna manera lo que vino después. O sea, entonces, bueno, nada, el pensar en esa alfabetización también nos llevó a buscar cuáles eran los mejores medios para esa alfabetización y a buscar cuáles eran las mejores herramientas, ¿no? Estas dos cosas, es decir, en qué contenidos hacer foco y con qué transmitirlo, con qué enseñarlo, ¿no? También hay una cosa que se da, Diego, un poquito lo comentaba al pasar, que hablando de la pandemia, que nos obligó a llevar las prácticas, a los docentes los obligó a llevar sus prácticas habituales, pero a un contexto y a un medio distinto, a una interfaz distinta, podríamos decir, ¿no? Y las interfaces no son simples medios de intercambio transparentes, ¿no? A veces se habla de la tecnología como una cosa, bueno, una cosa transparente que depende del contenido que le pongas, ¿no? Viste que esa frase a veces suena mucho. Bueno, la tecnología no es buena ni es mala, depende del contenido que le pongas. Bueno, puede ser, uno puede adherir en esta medida a eso, pero lo que es cierto es que la tecnología tiene su propia lógica, su propia dinámica y su propia interfaz, ¿no? Y entender las leyes de esa interfaz implica desafíos, que son los desafíos que Diego comentaba, que te tocan cuando vos tenés que llevar conceptos de la educación a un medio distinto, ¿no? O sea, eso que a veces los educadores llaman la transposición didáctica, ¿no? Bueno, entonces, nada, es como que ese decidir con qué interfaz vamos a trabajar y de qué modo fue un gran desafío. En cuanto a los contenidos, te diría que una línea que hemos tratado de seguir ha sido la de buscar lo que es más permanente. Trato de bajar los ejemplos concretos, Sí. ¿no? Una pregunta que nos hacíamos era, bueno, pero vamos a enseñar un lenguaje de programación, pero ¿y si cuando el chico se reciba en el colegio ya se usa otro lenguaje distinto? O se usa la inteligencia artificial para hacer programas. ¿Qué hacemos con el lenguaje que le enseñamos? Bueno, vayamos un paso atrás, enseñémosle qué es lo que hay detrás de los lenguajes de programación y así surgió la idea de trabajar sobre el pensamiento computacional, por ejemplo. Eh, o decir, bueno, enseñar una tecnología concreta y específica, ¿qué pasa si se queda obsoleta dentro de unos Sí, años, sí, ¿no? lo limitás. Bueno, Exactamente. y son preguntas que te haces porque cuando estás desarrollando un proyecto educativo que te lleva mucho tiempo, si lo querés hacer bien, ¿no? Martín fue un proyecto que entre el desarrollo y pilotaje y demás, llevó casi 2 años, y después lo vas a poner en marcha en los colegios y demás, y tampoco puede durar muy poquito tiempo, o sea, tiene que extenderse. Entonces, uno se plantea un horizonte de 3 4 años, entonces te haces estas preguntas. ¿Qué tecnología vamos a usar? ¿No va a quedar obsoleto? ¿Qué vamos a enseñar? Entonces empezás a preguntarte por qué cosas son las más permanentes detrás de eso, y así como salió el pensamiento computacional en cuanto a lo que es más conceptual, salió también la idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos el abordaje de estos proyectos? Y entonces el pensar en el aprendizaje basado en proyectos, el pensar en cómo se abordan los proyectos de tecnología, así en general, en la vida real, que nunca se dan de manera aislada, sino que involucran otras áreas. Entonces ahí la idea de pensar en el STEAM como un modelo de abordaje, de decir, bueno, que los proyectos no sean, vamos a programar este robot para que prenda y apague una luz, que vayan más allá, o sea, que involucren a otras áreas, que den una solución a un problema real, que conecten con algo que el niño pueda ver, entender y vincular a la realidad. Y entonces, así salió, te diría una cosa también muy linda, que fue la de darle una mirada a la enseñanza de la tecnología como una herramienta para resolver problemas, para mejorar el mundo, para innovar, y no como una cosa aislada del resto, como decía recién Diego, que a veces tenemos como mucho ese sesgo en las escuelas, porque estamos acostumbrados a trabajar así, porque las currículas, los sistemas educativos lo plantean así, de trabajar como de forma aislada. Y entonces te perdés un montón de valor. En la tecnología lo ves un montón, perdés mucho valor cuando no logras articular con otras áreas, que de hecho es la manera en la que la tecnología se despliega en el mundo real, ¿no? Bueno, no sé, me extendí un poco, pero estas fueron como algunas No, 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 ideas que estuvieron presentes. está perfecto, Marian.
Hay algo que me encantaría traer a la mesa y que compartas, es tu experiencia en Neuquén, en Vaca Muerta, porque si bien el producto se pensó para utilizar con los libros, con la plataforma, con los insumos, también hay una realidad. Las necesidades de las escuelas no son todas las mismas y vemos que hoy quieren innovar, lo hacen, pero cada uno lo hace con lo que puede, con lo que tiene, y tampoco que sea una traba si no tenés determinados insumos o determinadas personas o determinada formación. Y, y algo para ilustrar es este ejemplo que se dio en la provincia, que perdóname que es algo que tal vez me comentaste y te Sí, sí, estoy cómo no. exponiendo a que lo cuentes, pero me parece súper ilustrativo y es algo muy lindo para que los colegios también se animen y puedan incorporar en el aula. No, buenísimo, no, te agradezco la pregunta. Eh, a ver, sí, el proyecto, este proyecto fue una cosa, la verdad que muy, muy linda, muy gratificante, porque, a ver, fue un proyecto que trabajamos en conjunto con Enseñar por Argentina y con Nexon, eh, para bueno, y también con escuelas, las escuelas públicas, ahí estuvo involucrado el municipio de Rincón de los Sauces y también equipos de educación de la provincia. O sea que nada, fue una cosa realmente que disfrutamos mucho, sobre todo por esto, porque distintos actores de la comunidad entraron en juego, cada uno tratando de hacer su aporte, donde veía que podía agregar valor, y se dio esta conjunción bueno, no siempre se da, pero es cierto que si se busca, a veces, digo, aparecen, surgen estos actores en las comunidades, alguien que quiere apoyar, como en este caso fue el caso de Exxon, una empresa que quería como sumar a un proyecto de este tipo, Enseñar por Argentina, con su vínculo con equipos docentes en zonas vulnerables y que realmente dio como la posibilidad de llegar a un lugar donde se daba esto que vos decís, sí, o sea, que a veces cuesta como contar con los recursos porque es una brecha real, aunque es cierto que hay hoy muchas posibilidades, ¿no? Y está mucho más facilitado que años atrás. Y después el compromiso de las escuelas, porque eso yo te diría está, yo te diría que es lo más importante, porque puede haber proyectos, ideas, apoyo y demás, pero el compromiso de las escuelas es clave, ¿no? O sea, que tengan la visión, y ahí realmente la tenían, y, y bueno, sí, fue un proyecto que nos rompió un poco los esquemas, en el sentido de que nosotros con Smartín teníamos como nuestra mirada, nuestra visión, nuestra currícula propuesta, y de repente ellos dijeron, bueno, queremos trabajar con este proyecto, queremos incorporar la robótica, pero queremos vincularla con las necesidades de la comunidad, es decir, con lo que los chicos ven todos los días, con lo que es la realidad de su ciudad, de su barrio, de lo que ven en las noticias. Y entonces, bueno, darle forma al proyecto surgió la idea de decir, bueno, hagamos una capacitación en pensamiento de diseño para que los niños puedan observar su contexto y pensar cuál es el proyecto que quieren resolver. Preparemos a los docentes en robótica para que puedan aprovechar la herramienta para dar soluciones a esos problemas, y que ellos trabajen, y vamos acompañándolos, pero que trabajen los alumnos también con el apoyo de los docentes, desarrollando una solución a algo que vean ahí como problema real. Y bueno, surgieron muchas ideas. Cuento una que a mí me gustó especialmente, que surgió de ver la necesidad el tema del agua y el crecimiento de cultivos. Es un verdadero problema porque hay poca agua, porque, bueno, surgió la idea en uno de los equipos de hacer un invernadero automatizado que pueda medir como las condiciones, la necesidad de agua, y pueda como, bueno, y también el tema de luminosidad y otras variables que medían los chicos en el proyecto, y armaron como su prototipo. Salió muy bien, fue uno entre 12 prototipos que hicieron de las escuelas, de las 12 escuelas que participaron, eh, y, y el proyecto salió muy bien, la gente estaba súper contenta, los docentes muy motivados, y decidieron
seguirlo, continuarlo y hacerlo el año siguiente. Y al año siguiente pasó algo muy lindo que fue que el equipo que había trabajado en el prototipo del invernadero, decidieron llevarlo a escala real. Dijeron, bueno, todo lo que aprendimos acá, lo que hemos analizado y hemos estudiado y hemos prototipado a pequeña escala, llevémoslo a gran escala. Bueno, ahora están ahí a mitad de camino construyendo un invernadero en la escuela y la verdad es que además de que todo el proyecto vemos que ha tenido un impacto espectacular en todos los niños que participaron, hay una experiencia que trascendió el aula y eso es lo más Sí. lindo que te puede pasar aquí porque en el fondo en este tipo de proyectos buscas que lo que desarrollás en el espacio de aula trascienda de alguna manera. Sí, que escale y también de acuerdo a la orientación del cole y de la estructura de la escuela. Mira, Marian, justo veo que en el chat nos van preguntando acerca del proyecto de Smart Team, si vamos a mostrar en sí el producto. Les voy a pedir a Evangelina, Mónica, que nos dejen sus datos, así podemos tener también una reunión de manera particular, personal, y mostrarles todo el proyecto, mostrarles los insumos, los libros, la fundamentación pedagógica de cada libro, compartir experiencia de otras escuelas. Sí, me encantaría contarles que este proyecto de Smart Team que está hablando Marian cuenta de tres pilares: libros, insumos y un entorno para que los chicos programen. Por supuesto que todo esto viene acompañado con una capacitación donde les explicamos a los docentes o al referente del área cómo se usa el entorno, cómo se asigna una actividad, cuál es la fundamentación pedagógica de cada actividad. Y al mismo tiempo es ayudarlos a manejar esos insumos, esos robots. Marian justo está hablando de una experiencia que trascendió lo que decía el libro, cómo lo adaptaron a una necesidad puntual de la escuela, que es lo más lindo que tienen los proyectos. Nosotros le damos un marco porque veíamos que la necesidad puntual de la escuela era incorporar robótica y programación, pero no sabían por dónde ni cómo hacerlo. Entonces, desde Educabot, que es una empresa dedicada a tecnología educativa, y desde Logos como editorial, fue armar esta unión y poder armar un producto para ayudar y dar respuesta a la necesidad que tienen las escuelas, que es la falta de recursos, la falta de formación o la falta de información. Estos libros, es una saga de 9 libros y se puede implementar desde un primer grado hasta secundaria. Así que Mónica, Evangelina, Cristina, me encantaría que nos dejen sus datos y poder compartir en detalle lo que tiene cada proyecto y entender cuál es la propuesta pedagógica de la escuela y cómo poder acompañarlos. Así que Si ahí querés, si querés, sí. yo les puedo decir algo. Está muy bueno lo que preguntan Evan y Mónica. Te puedo contar un poco la experiencia del cole, si me permitís. ¿Puedo Sí, adelantarme la o...? verdad que es algo que también, Diego, me encantaría que traigas, porque nosotros damos respuesta con un producto en particular, pero también cómo la escuela lo adapta a sus necesidades y que compartas Claro. estas experiencias, estas prácticas, cómo ustedes lo resignificaron dentro de la escuela. Eh, Todo lo que contamos al inicio, contamos un poco las dificultades que hay. Esto de que hay áreas, ¿viste?, específicas que trabajan con tecnología y parece que, no sé, en primaria o en secundaria, o el profe o la maestra de grado dice, no, esto no es mi área, yo de esto no me ocupo. Para esto están los de TIC, para esto están los de informática. No, yo estoy en desacuerdo en ese modelo. ¿Y por qué? Porque justamente, por lo menos hasta que podamos tener formaciones mucho más integrales desde los institutos de formación, la universidad, hay que tratar de buscar estrategias, digamos, ¿no? Pero las estrategias no sirven si vos no entendés la cultura, ¿no? Un gran pensador americano, un crack en cultura institucional, habla que eh, la, a la estrategia se la devora el desayuno la cultura, digamos, ¿no? O sea, pensás muchas estrategias y, claro, no entendiste lo que pasaba en tu escuela concretamente. Entonces, en este caso, les cuento que lo que tiene interesante cuando yo elegí, porque yo busqué muchísimo a ver cómo podíamos lograr que nuestros pibes, y ya desde niños, en nuestro caso ya desde nivel inicial, de sala de 3 ya trabajan el pensamiento computacional, pero principalmente en primera me interesaba algo para poder trabajar en los equipos docentes. Y encontré
en Smart Team esta fusión entre lo tecnológico y lo pedagógico. Porque además conocía quiénes eran los docentes que habían estado en el proyecto, porque es pensado por docentes, y eso está buenísimo. A veces en las escuelas caen paracaídas de gente que no tiene ni idea de lo que pasa en el aula. Entonces, esto fue pensado por docentes, está buenísimo, eso ya es hablar un mismo idioma. Y tiene 3 pilares fundamentales, que primero, lo que creemos que es el pensamiento computacional. Perfecto, desde lo técnico, buenísimo. Segundo, lo que es el concepto de storytelling, ¿no? Que es, los seres humanos somos narrators, ¿no? Contamos historias. ¿Qué hace un docente? Un buen docente cuenta buenas historias. Cuando los pibes nos preguntan, che, ¿qué pasó acá? Y tal, las historias lo captan, captan la atención constante. Estás en medio de una clase de matemática y de golpe le contaste que tu hija o tal. Bueno, contame, profe. Las historias generan fogón, encuentro. Entonces, lo que te permite Smart Team es tener toda una historia a través de personajes narrados que permiten hilar no solamente contenido, sino aprendizajes. Y por último, en un contexto, como decía María, no solamente STEAM, sino también de ABP, aprendizajes basados en proyectos que desafían, con preguntas desafiantes para nuestros estudiantes. Porque en general también las aulas están llenas de preguntas más fácticas, pero ¿qué pasa? Faltan preguntas que desafíen. ¿Por qué se aburren? Y porque no son desafiantes. Cuando nosotros éramos estudiantes y lo hacíamos porque, bueno, había que hacerlo. Pero a los pibes no les gusta algo y te bajan la persiana de verdad. Entonces, qué bueno. Yo le digo que es una libertad un poco irrespetuosa, pero que te anima a desafiar tus propias prácticas, ¿ok? Entonces, 3 pilares. Eso por un lado, que es clave tener como estructura sólida, conceptual, si vos querés, que eso es importante. Y desde lo práctico, en mi caso lo que hice fue que pudiesen trabajar en parejas pedagógicas. Es decir, la docente de grado, por ejemplo, en la sala de primer grado, por ejemplo, con primaria, con las de área TIC. Tienen que estar juntas trabajando. Entonces buscamos la manera de ordenar los tiempos para que pudiesen planificar juntas. Incluso el proyecto tiene planificaciones. Al ser un proyecto ABP, tiene rúbricas, ¿no? Escuchamos muchas veces, seguramente conocerán acá a Rebeca Nijovic, que para nosotros es una referente en educación, y Rebeca es especialista especialmente en el concepto de aulas heterogéneas, de acompañar a cada estudiante, aunque tengas 38 o 40, ¿sí? Hay formas, sé que cuesta un montón, pero hay maneras. Entonces, ¿cómo hacemos de ese proyecto y esas rúbricas? Contárselas al inicio, saber cómo va a ser observado ese estudiante, no entender la evaluación como un elemento final, sino como un recorrido de acompañamiento en ese proceso. Entonces, eso, el proyecto Smart Team, lo tiene en cuenta. Entonces, es un gran apoyo para el docente. Y por eso creo que también sigue subsistiendo el libro, ¿no? Porque ¿qué hago? Y si no sé la plataforma. Bueno, el niño o la niña va a poder trabajar con el libro, en la plataforma, jugar y aprender jugando de manera efectiva. Eso es buenísimo, ¿ok? Eso es buenísimo. Entonces, es súper práctico y es pensado por docentes. Creo que es el gran potencial que tiene Martín. Te genera mucha confianza porque habla nuestro lenguaje. Y nosotros los docentes necesitamos gente que hable nuestro lenguaje. Lo dijiste mucho mejor que yo, te cuento. No, Mariano, la verdad, yo les comparto, la verdad que hay un equipo, vos lograste reunir un gran equipo y de los mejores. Muchos yo los conozco y realmente, además de ser buenos profes que saben lo que hacen, son buenos compañeros, muy generosos, personas que están dispuestas a acompañar, ayudar, y eso habla también de vos como líder, digamos, ¿no? Porque eso hace también que sea potente un proyecto, ¿sí? Eso no te lo dije nunca, pero te lo digo acá. Estamos En afectivos público. hoy. Me gusta esas declaraciones de Diego. Diego, te iba a comentar esto que traes de la pareja pedagógica en el aula, que me parece súper importante y rico para aconsejar y compartir buenas prácticas en las escuelas, porque vemos que tal vez hay un único coordinador de tecnología o facilitador TIC, y a veces tiene tal vez mucho conocimiento en el área, pero para cada nivel necesitas otro tipo de recurso y de llegada y de acompañar a ese docente, tal vez de inicial, de primaria, de secundaria. Y la maestra que está, a ver, en el caso de primaria, que es quizás el nivel más complejo, si vos querés, por un lado, ¿no? Inicial y primario tiene la facilidad de que el docente lo tenés, a menos que sea un docente especial, lo tenés todo el día en el colegio. Entonces,
si el directivo, los directivos paran un poco la pelota y empiezan a cranear, ¿sí? La escuela a nivel horarios, cómo hacer estos encuentros, es mejor. Se complica más en el secundario, donde los docentes, especialmente en las provincias, tienen que ir recorriendo muchas escuelas para poder sostenerse económicamente. Entonces, esa es otra barrera que tenemos. Hay ejemplos donde ha hecho avances, por ejemplo, el plan Planea de UNICEF en Tucumán, pero en general nuestras escuelas, el docente de secundaria tiene que trabajar en varias escuelas para subsistir. Entonces es muy difícil a veces el encuentro entre colegas. Por eso, no consejos, pero sí, porque he hecho recorridos y he recorrido muchas escuelas de toda Latinoamérica, es quizás en estos proyectos que sean pocos profes, porque eso hace que, es como cuando haces una banda musical, digamos, ¿no? O sea, si son muchos músicos, la clave es tener un buen bajista y un buen baterista. ¿Eh? Después el cantante, bueno, veremos. Pero si tenés un buen baterista, esos son los que llevan un poco el ritmo. Y esto es lo mismo. Tiene que haber 2 o 3. Si sumás, a veces uno quiere hacer un proyecto que no, y sumo a este, y después es una locura, porque no podés ni acompañar, te volvés loco porque querés innovar, pero seguís evaluando como en los 80, digamos, ¿no? Entonces morís víctima de tu propio invento. Entonces, pequeños grupos de docentes. Y en el caso de inicial, yo estoy convencido, esto es como una especie de tesis que tengo, que es las parejas pedagógicas hacen que aprenden y retroalimenten mutuamente. Porque la presencia, la maestra del aula es la que conoce a los pibes. Está constantemente con ellos. Es la que le suenan los mocos, la que sabe cuando uno trajo algo. Es mamá, es maga, es chamán, todo, digamos, ¿no? La maestra es todo para ese niño, esa niña. Entonces, es importante empoderarlos de verdad. O sea, no es el enemigo del directivo, digamos, ¿no? Es su colaborador más directo. Es la extensión de sus manos. Entonces, esto es muy importante entender para cualquier proyecto, especialmente para robótica. Bueno, muchas gracias, Diego. Y Marian, también te traslado esta pregunta, ¿no? Desde tu experiencia en la implementación del programa, ¿hay alguna recomendación que podamos compartir con todos los facilitadores tecnológicos que nos están escuchando, directivos? Y aprovecho, no te estoy escuchando, Marian, pero mientras recuperamos el audio. Sí, no, Ah, dale, dale. Ah, Aprovecha, bueno, aprovecha. mientras recuperamos el audio, veo que Andrea nos va preguntando si hay algún eh, título o diploma. En este caso en particular, no. Sí, Marian, perdóname que te fui Sí, interrumpiendo. sí, no, no hay problema. Yo me había silenciado y después me pasó la típica de no volver a encender. Entonces, no, a ver, te decía, recomendaciones. Eh, Vamos a ver, me parece que un programa de este tipo, un valor importante que tiene es, Diego la verdad que lo explicaba súper bien y desde ejemplos muy concretos de la práctica, ¿no? Me parece que un gran aporte a veces es tener como un programa que te acompañe, tener una estructura pensada que te puede servir como punto de partida. Entonces, a la hora de incorporar este tipo de programas, hablando si querés más en general de proyectos de tecnología, siempre pienso que la clave es eh, mirar más a lo educativo que a lo tecnológico, ¿no? O sea, por supuesto, mirar a lo tecnológico, pero, pero poner atención a lo educativo, es decir, cuando hay que seleccionar un proyecto de este tipo en un colegio, eh, no pensar tanto a ver cuántas posibilidades me va a dar este robot para hacer más o menos cosas, sino qué es lo que yo quiero enseñar con esto, ¿no? Ahí en San Patricio, por ejemplo, digo, el caso de Diego lo tienen como súper claro y entonces como que encajan muy bien. Un proyecto donde podés detectar que detrás hay una propuesta de pensamiento computacional real, una propuesta de articulación que es real, eh, y que te da pie como, bueno, eso, a bajar a aspectos concretos que son pedagógicos, o sea, que tienen que ver con una enseñanza real de cosas que valen la pena, de cosas que hacen a esa alfabetización que decíamos recién. Y muchas veces necesitas también que te den ideas, que te den luces o que te den propuestas de articulación, porque
digo, es una cosa bastante nueva también los proyectos de robótica educativa, no es algo que venimos recorriendo hace 50 años en la educación, no, o sea, es una cosa bastante nueva. Entonces lleva tiempo ese trabajo de articulación, ese buscar maneras de que se unan las distintas áreas en un proyecto. Entonces, tener como una base desde la cual poder trabajar, una base de propuestas, un programa. Bueno, eso la realidad es que ayuda mucho, porque, a ver, yo te cuento lo que vemos a veces en las escuelas que implementan el proyecto. Te encontrás a veces con colegios que están buscando este tipo de propuestas porque han probado una serie de productos o de materiales o de kits de robótica que más tarde o más temprano han terminado guardados en un armario, porque a lo mejor hicieron algunas actividades al principio y después, chao, se acabó. Y la realidad es que los docentes a veces no tienen el tiempo para diseñar algo por su cuenta en el mismo colegio. Y otras veces te encontrás con situaciones en las que te cuentan que tenían un profesor que era el genio de la robótica, que armaba todo, que organizaba las clases, que yo, y se fue el profesor, y con el profesor se fue el proyecto, ¿no? Entonces eso también muchas veces es un dolor, que termina un poco en esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pero que a mí me parece como lo central. ¿Cuál es el proyecto pedagógico detrás del proyecto de robótica, por decirlo de alguna manera? Entonces, esa te diría que es la principal recomendación, el foco en el contenido educativo y después el foco en los docentes. Ahí Diego daba unos consejos que me parecen súper prácticos y muy reales y muy buenos. Eh, Digo, al final tenés que contar con apoyo de socios estratégicos, ¿no? Que te ayuden, que capaciten, que acompañen a tu equipo docente, porque bueno, también es todo un desafío sostener en el tiempo este tipo de proyectos en las escuelas, ¿no? Sí, sí, además sumo algo interesante mientras que leía el chat, si me permitís, Ivy, porque Sí, en justo general, iba a tomar esas preguntas de las chicas que nos están escribiendo, que a veces cuesta hacer que el proyecto claro, sea transversal y que es que toque cuesta todas las... porque el esquema, el seteo del docente es, yo me ocupo de esto, esto no es mi área. Entonces, eh, eh, en el momento que vos partís de ahí, ya es muy difícil. Entonces, todo lo extra que a veces, porque se toma así, cuando el directivo tiene que hacer tal cosa, es tomado como aparte, digamos, como extra, como un plus a tu trabajo que es solamente brindar contenidos. Y eso es una gran dificultad, porque le trae mucho agotamiento a ese docente. Por eso, cuando les traje el ejemplo bien concreto de la pareja pedagógica, no es un extra, sino que deben trabajar en conjunto, es planificar. Entonces, es más trabajo, como dices, es más trabajo para el docente cuando lo ves como un extra. Pero si trabajan en pareja pedagógica, no es más trabajo, es convertir lo extraordinario, eso que se lee como extraordinario, en lo ordinario. Entonces ya no es más trabajo, sino que al contrario, ya no es uno el que está dentro del aula, sino que son dos o tres, ¿ok? Entonces también se reparte. O sea, cuesta mucho entender esto, ¿por qué? Y porque pareciera que la única que tiene el saber es la profetic, y la única que sabe lo del aula es la maestra. Bueno, tienen que trabajar juntas, pero no, si yo te paso las cosas y vos te encargás y ves tal... No, no, estar juntas. No es que, bueno, ahora empieza educación física, bueno, entonces yo aprovecho a corregir los cuadernos. Entonces, seguimos repitiendo modelos que son de mucho tiempo atrás y que generan muchísimo desgaste para el docente. Muchísimo desgaste. Por eso la pareja pedagógica, ¿sí? Cuando digo pareja pedagógica pueden ser dos, tres, cuatro, ¿ok? Entonces, yo en este caso laburan, son tres, cuatro, hasta cinco, y la verdad han hecho cosas increíbles. ¿Y qué hacen? Comparten el trabajo, ya no es un extra, no es esto y además los contenidos que tengo que dar, porque si no, viste, el diseño curricular no. Yo conozco muy pocos casos de inspectoras que van a decirle, no estuviste dando esto. Y ciertamente que además, aún siendo muy estrictos con ese propio diseño, tenemos grandes dificultades de que nuestros niños de primera a tercer grado puedan aprender a leer y a escribir. Entonces, me parece que no hay que tomarlo como sumar cosas, sino exactamente trabajar en los equipos. Entonces, y además, esto lo he probado.
Lo he probado y se labura mucho mejor, muchísimo mejor. Acompañás en qué, en los dolores y en las alegrías. Entonces, hay que cambiar el chip, ¿no? Eso también como docentes tenemos que aprender a dar un paso en ese sentido. Esta no es mi área y si me tocas este área, entonces no, ¿no? A veces somos muy territoriales, ¿eh? Pero por formación, por formación. Si nos animamos a bajar esas barreras y a creer que ese saber es más común, como grandes comunidades de aprendizaje, es mucho más potente, mucho más potente. Y el directivo también va a estar contento, porque las cosas van a funcionar. Entonces hay menos quejas de los padres ven que los niños se divierten, que hacen proyectos juntos, ven las sonrisas cuando son capaces de mover un robot y dicen, che, pero estos pibes programaron esto. Y además, otra cosa, hay que aprender a mostrar, ¿no? Lo que se llama hacer visible el aprendizaje. Esto es fundamental. A veces estamos muy locos, no, porque si el chico no hizo algo en el cuaderno, no laburó en la casa. No, hay que aprender a buscar otros modelos. Incluso mostrar a las familias en ciertos momentos, pueden ser actos. Pasa que en las escuelas, en general, actos y todo lo extra es todo además de lo que tenés que hacer. Y esa es la cultura que hay que empezar a cuidar, porque ningún docente lo puede sostener. Es imposible, no le alcanza las horas, ¿ok? Por eso hay que convertir eso que decimos que es extraordinario en algo ordinario. No sé si llego a explicarme con lo que digo, ¿no? Sí, Diego, súper claro. Y creo que es también un desafío, ¿no? Cómo interpelar la escuela con su estructura tradicional, cómo interpela a los docentes, a los alumnos, perdón, de una manera distinta. Esto de empezar a trabajar en equipo, de buscar la manera, la forma de adaptarnos a esta nueva realidad, de también de capacitarnos. Y veo que van surgiendo muchas preguntas, hasta cómo es el entorno, cómo es la plataforma, cómo se implementa. Podríamos estar un tiempo largo contando el proyecto en sí y compartiendo buenas prácticas, como dijimos en un primer momento, hay un producto pensado, pero cada escuela lo adapta a su necesidad y a su propuesta pedagógica. Así que, insisto, me encantaría, Evangelina, me encantaría que las chicas nos dejen sus datos y poder tener un encuentro y recorrer el entorno, contar, que ellos también nos cuenten cuáles son las necesidades y ver cómo dar respuesta a eso. La idea también de estos espacios, de estos ciclos, es poder acercar la robótica al aula y buscar estrategias. Nos dedicamos a eso, somos una empresa de tecnología educativa. No quiero que el limitante hoy sea el recurso económico o edilicio. Che, hagamos algo, ¿qué tenés? Y te cuento cómo puedo dar respuesta a eso, pero animate a innovar. Eh, Me encantaría que aparezca ese espíritu en todos y el tiempo, como las chicas dicen que también lo que falta es tiempo en el aula y en la planificación y en su Claro. trabajo. Bueno, eso el proyecto lo tiene, ¿ok? Tiene una base que, que particularmente te va a permitir, y Evan, ahora se van a conectar con vos, te van a poder mostrar, vas a ver que está buenísimo. Y a veces, Evan, no sé de qué lugar sos, no sé de qué ciudad, pero a veces eh, uno tiene que decir, quizás si yo, la patronal me obliga a hacer tal cosa, entonces tenemos que empezar a tener, a pensar si es el lugar, si ese es verdaderamente nuestro lugar en el cual podemos aportar. Yo sé que es duro esto que estoy diciendo, pero tenemos que aprender a valorarnos nosotros, porque si no hay mucho abuso. Y a veces, bueno, quizás a veces no son los lugares donde podemos laburar. Esto también hay que ser, yo sé que suena durísimo, pero, pero hay que saber elegir también, ¿no? Porque si no nos vamos agotando, nos van quemando, ¿sí? Y los docentes tenemos que realmente empoderarnos en ese sentido. Desde el punto de vista del producto, yo les aseguro, yo lo utilizamos y es genial. Docentes incluso que a veces no sabían la utilización de la plataforma, es súper amigable, ¿no? La idea de hoy me parece que no era mostrar un producto ni hacer un curso, sino contar experiencias, ¿ok? Para que después cada uno, bueno, si está interesado, poder ver cada caso en particular, ¿no? Me parece que es extraordinario. Y sí, te entiendo, Evan, Santiago del Estero, claro, yo te entiendo. La verdad que debe ser difícil cuando los que están, son los dueños o del cole, dicen, no, mira, no queremos esto. Bueno, yo me preguntaría, ¿será ese mi lugar? ¿Será esa la escuela en la cual yo tengo que aportar? Hay que preguntárselo, colegas, hay que preguntárselo.
porque me parece que tenemos que saber dónde podemos aportar y dónde no, porque si no, nos va a pasar por arriba y se nos pasa la vida. Me permito un consejo con mucha humildad, te lo digo. Bueno, Diego, mil gracias por tu generosidad, por compartir buenas prácticas, por traer todo tu conocimiento a este encuentro. Bueno, Marian, ahí veo que las chicas siguen escribiendo. Por favor, Evan, déjanos tu contacto, así organizamos algún encuentro. Marian, gracias también por hacerte el espacio, por hacerte el huequito y contarnos un poco desde tu lugar, cómo lo pensaron, cómo lo crearon, cómo se fue resignificando en otras escuelas. Y si tienen algo más para compartir, para decir, me encantaría que lo hagan. Veo que siguen apareciendo muchas preguntas en el chat. Evidentemente vamos a tener que hacer un segundo encuentro y bien específico del producto en sí. No, gracias, sí, gracias a ustedes por el espacio. Sí, tal cual, o sea, en general cuando empezás a hablar de estos temas surgen como 1000 preguntas y nada, te das cuenta que un poco las escuelas están buscando eso, los docentes también lo ven como una necesidad de cómo entrarle al tema, que la verdad que vos, Diego, lo explicaste bastante bien, con algunos casos así súper concretos. Así que sí, encantado, digo, si hay que repetir el encuentro, nada, aquí estaremos. Bueno, mil gracias, Marian, mil gracias, Diego. En el chat le estamos dejando nuestros datos, nuestros contactos. Ahora voy a estar compartiendo hasta el celular por si me quieren escribir, mi mail personal, lo que necesiten, estamos a disposición. Nos dedicamos a esto, a llevar herramientas, tecnología educativa a las escuelas, así que para nosotros va a ser un gusto que nos escriban, nos pregunten y poder asesorarlos y ayudarlos con lo que quieran innovar y en el ciclo que ustedes estén necesitando. Gracias, Daniela, por tu mensaje. Gracias, Cristina. Gracias, Mariela. Ahí estoy recibiendo también los mensajitos de la escuela. Bueno, acá les dejo el código QR para que escaneen. Va directo a mi teléfono personal, nuestra página web, nuestras redes, nuestro mail. Por favor, lo que necesiten, estamos a disposición. Bueno, nos veremos seguramente la próxima semana en la 4ª edición de charlas. Les dejo un beso gigante y nos vemos próximamente. Gracias por todos los mensajes.